presidente Miguel Alemán tiene el campeonato del cinismo de todos los presidentes. Que me acuerdo que todo el mundo decía, quería decirle al escultor, no me acuerdo quién fue, pero le salió igualito que Stalin. Hicieron una estatua de Miguel Alemán en la universidad más antigua de América. Un terrible gusanote allí de 8 metros o algo así. En 1960 fue la primera voladura de la estatua de Miguel Alemán. Desde entonces ya la estatua de Miguel Alemán era objeto de atentados diversos, ¿no? Entonces siempre tenía algo encima, ¿no? Algo le pasaba, ¿no? Sí, la escultura estaba allá adentro, estaba hecha pedazos, ¿no? Sobre todo de la parte inferior, la parte de arriba casi no se le había tocado nada, ¿no? Bueno, se logró que cayera la cabeza, entonces ya sin cabeza era un espectáculo un poco, pues feo, una escultura destruida, y se les ocurrió, antes de la huelga, cubrir aquello con láminas acanaladas. Las láminas acanaladas están rodeando la escultura de Miguel Alemán, que era de alguna manera la firma con la que el Estado mexicano había dejado aquí en Ciudad Universitaria de Anda. Te doy esta construcción y esta gran obra arquitectónica. Y por supuesto, precisamente por su carácter emblemático, había sido una estatua muy agredida. Había recibido 2 bombazos, uno en el 60 que le cercenó las piernas y otro en el 66 que le quita la cabeza. Creyeron conveniente las autoridades universitarias pues ponerle esa protección con las láminas. Bueno, pues fue el soporte ideal para el mural efímero, ¿no? Hay toda una conjugación de el encierro simbólico también, que resulta de la reacción de la oficialidad de esa estatua de Miguel Alemán, pero también la puesta en escena, perdón por el galicismo, de esta conjugación de espacios lisos y estriados, una conjunción de lo que siempre se está yendo, lo nómada, y de lo que se tiene que quedar, que es lo estriado, ¿no? Me acuerdo que pues estaban formando los comités de lucha de cada escuela, de cada facultad, y pues a alguien se le ocurrió que era conveniente que hubiera un comité de lucha de artistas y intelectuales. Estalla el 68, en el cubículo de la Facultad de Filosofía y Letras, me llama Escudero, que era amigo mío, que era líder de economía, creo, uno de los... y me llama y me dice, va a haber una reunión con Revueltas, y creo que nomás hay dos pintores, Felgueres, Manuel Felgueres y tú. Encabezaba el grupo, digo porque era como el de más prestigio en aquel momento, pues era Revueltas, Pepe Revueltas, que acabó echándose la culpa de todo el movimiento, pero en fin, sí fue muy importante. Entonces en esas juntas, pues el recuerdo así más impactante era Revueltas concentrado, tremendamente concentrado sobre una mesa, inventando frases para las pancartas. Bueno, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, mejor conocida como San Carlos, se sumó al movimiento desde el principio, dado que estábamos ubicados en el antiguo barrio universitario, en el primer cuadro. Nos incorporamos después del bazucazo a la preparatoria, de lleno al Consejo Nacional de Huelga, y ya de ahí se determinó el criterio de que cada escuela debería tener sus comités de lucha particulares y tener que organizarse internamente.
Nosotros no éramos gritones y no teníamos la lucidez para hablar en público ni nada de eso, sino producir para el movimiento. Y recibimos invitaciones del Consejo General de Huelga para que participara la Esmeralda, Escuela de Pintura y Escultura de Bellas Artes, y que simpatizasen algunos de los alumnos y maestros con el movimiento. Entonces nos unimos a ellos, todos los maestros de la Esmeralda generalmente, y muchos alumnos, con los de San Carlos también, ¿verdad? Y participamos en las marchas que había desde Santo Tomás hasta el Zócalo. La idea era hacer eso, ¿no? Participar, por ejemplo, en la manifestación del silencio. Llevábamos nuestros cuadros como pancartas. Al fin no se necesitaba hablar, ahí íbamos pujando, cargando el famoso cuadrito. A mí se me ocurrió un cuadro de 1 metro por 90 centímetros, pesaba ya después de 5 o 6 cuadras, espantoso. Entonces te detenías un poquito, lo bajabas o lo que fuera y seguías. Es decir, esta era una de las cosas que se nos ocurrían a nosotros como indispensables, como que se supiera que los artistas estábamos no al margen, sino metidos definitivamente y seriamente con este compromiso. Yo recuerdo que a mi taller, que lo puse a disposición de muchas gentes, llegaban ya en la noche a imprimir gentes que yo no sabía quiénes eran. Entonces estas personas ni quería saber tampoco. Imprimían toda la noche, extendían los papeles, los acomodaban y en la mañana salía todo ese material en bolsas de mandado con alguna lechuga encima y eso. Entonces eso lo hacía un poco subrepticio, entonces era pues emocionante desde muchos ángulos. Acá era producir, era participar, y salía un grabado tras otro, y lo que sí había que estar en el cumplimiento del criterio que marcaba el Consejo Nacional de Huelga. Entonces se va a ver en la colección de gráfica del 68 que hay muchas imágenes con el rubro de CNH, era directamente encargado por el Consejo Nacional de Huelga. Grandes grabados, chiquitos, grandotes, volantes, carteles, todos realmente muy importantes. Plásticamente podía uno decir, híjole, esto está hecho a la carrera o lo que sea, pero es que así iban, ¿no? Pero también cada escuela podría libremente expresarse y manifestar, y ahí se puede ver todo un abanico de formas de ver los acontecimientos que se estaban dando en ese momento. Pues mira, como es bien sabido, desde los movimientos estudiantiles empezaron en los 60 antes que también que en México, ¿no? Hubo un movimiento muy fuerte en París. Y estos movimientos hacían también que los estudiantes se rebelaran ante varias normas, sobre todo las normas. Y en ese sentido, dentro de la plástica tuvo que ver mucho el que se rebelaron varios en cuanto a las bienales. Muchos de los artistas ya del extranjero estaban en contra de ir contra las bienales, en contra de que hubiera premios de primer lugar, segundo lugar, porque creían que eso ya era anquilosado y que ya no tenía sentido. Yo estaba haciendo una obra para la Ruta de la Amistad, la dejé de hacer para no ser pagado por el gobierno. Había un rencor total, muy explicable. Entonces, cuando convoca Bellas Artes una gran exposición con un hombre rimbombante, el Salón Solar, para presentarlo en el programa cultural de la Olimpiada, pues había una rebeldía de no querer participar en nada que organizara el gobierno y se nos ocurrió hacer un salón independiente. Manuel Fergueres me dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú te traes a los figurativos y yo me traigo a los abstractos, a los pintores figurativos y a los abstractos. Y vamos a hacer un salón independiente para apoyar a la universidad y no a esta pendejada de las Olimpiadas Culturales que organizaba el Estado mexicano. Digo, juega.